Espectro plateado capítulo 7. La pelota Wei suspiró en voz alta mientras se sentaba frente a un gran espejo. Una sirvienta le peinaba el cabello detrás de ella y otra estaba a su lado, aplicándole maquillaje. Su padre originalmente había querido tener más estilistas, pero Wei había insistido en que tuviera el menor número posible. Ahora tenía 18 años, podía maquillarse y peinarse ella misma. Miró por el rabillo del ojo su reflejo, donde podía ver a su padre sentado en un banco. Sin que él lo supiera, Ruby estaba sentada a su lado, haciéndole muecas divertidas en un intento de animarla. Después de lo que pareció una eternidad de ser mimada por dos mujeres mayores, finalmente le dieron espacio para respirar. Se levantó y se miró en el espejo. Su maquillaje era bastante simple, simplemente acentuaba su belleza. Los pocos defectos que había en su rostro estaban cubiertos por una capa de maquillaje aplicada con maestría. Una ligera sombra de ojos acentuaba sus penetrantes ojos azules y su cabello estaba peinado en su habitual cola de caballo descentrada. Llevaba un vestido sin tirantes que iba del gris azulado en la parte superior al azul claro con detalles blancos en los talones y una abertura que iba desde el tobillo hasta el muslo. Por encima llevaba una chaqueta azul marino que se cortaba justo por encima del vestido y que se sujetaba con un broche plateado con un zafiro bellamente tallado e incrustado en él. Se equilibró perfectamente sobre sus tacones negros y se dio la vuelta para mirar a su padre. Bueno, sin duda recibirás mucha atención esta noche, bromeó, pero ella quiso poner los ojos en blanco con disgusto. Weiss podía parecer un hombre desaliñado y ella recibiría atención debido a su posición. Para los nobles que competían por su atención, su apariencia era solo la guinda del pastel. Sin embargo, expresarle eso a su padre sería una terrible idea. Así que, en lugar de eso, Weiss solo le dio al hombre una sonrisa falsa. El baile de Jackson había sido el tema de los últimos chismes entre los nobles, y Weiss estaba en el centro de todo. Algunos afirmaban que se casaría, mientras que otros creían sinceramente que la repudiarían en el evento. En realidad, solo se anunció que buscaría un esposo durante el evento. Su padre le sonrió y, con un gesto de la mano, hizo que los sirvientes salieran corriendo de la habitación. Le hizo un gesto para que se sentara, y ella lo hizo. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar. Weiss, confío en que sepas que varias personas importantes estarán presentes en este evento, comenzó, lo que hizo que Weiss asintiera. Entre ellos se encuentra el heredero de la familia Marigold, Henry Marigold. Sí. ¿Y qué pasa con él? Preguntó, ahora con auténtica curiosidad. Si no fuera porque sabía que su padre quería que se casara por ahora, habría pensado que quería concertar un matrimonio con ese hombre. Me he dado cuenta de que el chico tiene fama de coqueto. Aunque dudo que tú lo hagas, me gustaría recordarte que no hagas nada inescrupuloso con él, dijo entre dientes. Ella sintió un alivio inmediato que llenaba su cuerpo. No te acuestes con él. Esa no era una tarea tan difícil. Dudo que eso sea un problema, dijo con sarcasmo, provocando la risa del hombre. Él la miró con una expresión que casi parecía orgullosa. No orgulloso de ella por su ética de trabajo o su belleza, sino por menospreciar a alguien que él percibía como inferior. Se necesitaba un hombre arrogante para ver al heredero de una de las familias más poderosas de Atlas como poco más que una molestia. Si bien puedes tener el privilegio de elegir con quién te casas, recuerda que sería beneficioso esperar un poco. No querrás apresurarte, le dijo, recordándole que sus deseos estaban antes que los suyos, como si necesitara que se lo recordaran. Su falta de un matrimonio arreglado era algo agradable, pero ciertamente no se sentía bien que la usaran para extorsionar favores y poder a otras personas desesperadas por casarse con alguien que tuviera poder. Lo entiendo, padre. Haré todo lo posible para no enamorarme de nadie esta noche, dijo con sarcasmo, lo que lo hizo reír una vez más. Era un sonido desagradable, demasiado duro. Pero después de conocerlo durante tanto tiempo, se habría sentido más inquietas y hubiera escuchado una risa que sonara normal. Bien. Asegúrate de que nadie monopolice tu tiempo en el baile, le ordenó mientras se despedía. Así que debía asegurarse de hablar con tantos pretendientes como fuera posible. Eso parecía bastante fácil y significaba que no tendría que pasar demasiado tiempo escuchando a ningún noble. Te ves muy bonita, Weiss, elogió Ruby una vez que estuvo segura de que el hombre había llegado lo suficientemente lejos para que pudieran hablar sin ser escuchados. Gracias, Ruby, murmuró con el ceño fruncido. Los ojos de Ruby se entrecerraron dramáticamente y el fantasma se acercó a ella y la señaló con el dedo. Weiss, ¿qué pasa? Puedo ver que estás ocultando algo.
gritó, lo que hizo que la chica levantara la vista y se encontrara con sus vibrantes ojos plateados. Su rostro era una mezcla de preocupación y enojo, lo que hizo que Weiss dejara escapar un suspiro. Ruby, no es nada. No pasa nada, dijo y se arrepintió inmediatamente cuando Ruby la miró con aún más sospecha. Weiss, hiciste una promesa. No me ocultarías nada. Solo hace que me preocupe más, la regañó, y Weiss sintió un leve atisbo de culpa en su interior. Está bien. Este vestido es incómodo, admitió, lo que hizo que Ruby parpadeara sorprendida. Era evidente que no esperaba una queja tan trivial. Oh, esperaba algo más serio, pensó la chica en voz alta, provocando que Weiss pusiera los ojos en blanco. ¿Ves? Te dije que no era nada. No tienes que preocuparte por cada nimiedad, tonta, le dijo a la niña, solo para que ella se animara. Puede que no sea nada grave, pero aún así te molestaba. Puedes contarme cualquier cosa que te haga sentir mejor, incluso algo pequeño. Está bien que te quejes, le explicó a Weiss, lo que la hizo abrir la boca para replicar, pero luego la cerró. No era descabellado quejarse por nimiedades como esa, siempre y cuando no se pasara de la raya. Parecía que Ruby estaba intentando, de a poco, pero con seguridad, romper la mentalidad que había adquirido al vivir bajo el techo de su padre. Muy bien. Ahora, por favor recuerda que no podré hablar contigo durante este evento sin parecer un lunático. Eres bienvenido a escuchar mis conversaciones, pero también puedes espiar a otros nobles. Ruby hizo un saludo exagerado. Sí, señora. Me comportaré lo mejor que pueda. Dijo antes de soltar una carcajada. Weiss soltó una risita breve ante las payasadas de la chica. Había algo divertido en ver a la enérgica chica actuar como un miembro del ejército atlesiano. Tienes tus órdenes. Puedes retirarte, gritó Weiss, siguiéndole el juego al fantasma. Esto solo sirvió para hacer reír aún más a Ruby, lo que a su vez hizo que Weiss esbozara una pequeña sonrisa. Los dos hablaron durante unas horas, hasta que un sirviente se acercó a avisarle a Weiss que el baile estaba comenzando. Sin decir palabra, ella se levantó y caminó hacia el pasillo que estaba afuera de su dormitorio. El sirviente la acompañó por la casa, donde vio a varios guardias armados patrullando los pasillos. Demasiados posibles asesinos habían intentado colarse durante los bailes como para que no se aseguraran de que todos los pasillos estuvieran protegidos. Mientras se acercaba al salón de baile, vio desde una ventana el resplandor mágico de la barrera protectora que rodeaba la casa. Si bien siempre estaba activa, la concentración de individuos políticamente poderosos significaba que era necesario reforzarla considerablemente. Varios magos pasaban toda la noche vertiendo magia en los glifos protectores que formaban la barrera, reforzándola temporalmente. Los magos más poderosos de su familia se sentaban en la entrada principal de la finca y les daban una marca a todos los invitados que les permitía atravesar la barrera sin ser molestados. Cualquier otra persona se encontraría con un muro sólido de magia. Se necesitaría una manada de Goliat para atravesar la barrera si no te dejaban entrar. Este tipo de magia era muy ineficiente, ya que requería de muchos magos y grandes cantidades de polvo para mantener el poder de la barrera. Los glifos de barrera no se usaban comúnmente de esta manera, ya que la cantidad de magos que se eliminarían de una pelea solo para mantener su poder no valía la pena. Pero en eventos políticos como este, eran indispensables. Finalmente, cuando llegó al salón de baile, contempló la vista. Incontables señores y damas bien vestidos se movían por el salón. Entre ellos había varios comerciantes y artesanos adinerados, pero eran fácilmente superados en número en una proporción de 4-1. Intrincadas pinturas adornaban las paredes entre las imponentes columnas que sostenían el techo abovedado. Forzó una sonrisa en su rostro mientras se dirigía hacia una puerta en la parte trasera. El salón de baile estaba conectado a un gran auditorio donde ella iba a cantar. Después de eso, su padre daría un discurso allí, donde mencionaría su estado civil. Desde allí, los invitados regresarían al salón de baile y se pasearían por allí durante varias horas antes de regresar a sus hogares. Era lo mismo de siempre. Caminó por el pasillo que conducía al escenario, escuchando a los mayordomos y a las doncellas dirigir a los invitados hacia el auditorio para su actuación. Una vez que llegó al escenario, respiró profundamente. Grandes cortinas azules la impedían ver. Ruby le hizo un rápido gesto con el pulgar hacia arriba antes de deslizarse por un hueco que había entre ellas. Sería agradable tener una cara amigable entre el público. Bueno, terminemos con esto de una vez. Ruby apenas podía contener su emoción. Esto parecía sacado de una de las historias de mamá o del tío Crow.
Se sentía como si se estuviera infiltrando en una fiesta de clase alta para robar un artefacto mágico que estaba en manos de un noble malvado. Y pudo escuchar a Weiss cantar mientras lo hacía, lo que solo lo hizo aún mejor. Sabía que Weiss estaba molesta, pero parecía mucho menos estresada por el baile después de su conversación de unos días atrás. Desde entonces, se quedaba dormida llorando a mares todas las noches, liberando sus emociones reprimidas en un ataque de sollozos. Era desgarrador verlo, pero parecía estar ayudando a Weiss. Cada noche lloraba con Ruby, quien la consolaba como nadie más lo haría. Se dirigió a un asiento desocupado y se sentó. Desafortunadamente, un noble con sobrepeso se dirigió al mismo asiento y se sentó. Su cuerpo se convirtió en llamas plateadas y se reformó al otro lado de él. Entonces eso es lo que pasa si me aplastan. Genial, pensó para sí misma. Al ver otro asiento desocupado, corrió hacia él y saltó sobre las cabezas de los nobles. No era como si pudieran sentirlo, y fue bastante divertido. Hizo una especie de juego para ver en cuántas cabezas podía rebotar antes de caerse. Incluso comenzó a intentar saltar sobre las que se movían. ¿Quién hubiera pensado que ser un fantasma era tan divertido? Sin embargo, cuando vio a un sirviente salir al escenario, se dirigió hacia el asiento. Supuso que probablemente era bastante suave, pero como era un fantasma, no podía sentir nada más que resistencia. Era extraño no poder sentir nada. Probablemente ni siquiera podría comenzar a describirlo. De repente, se le ocurrió una idea. Cerró los ojos y se concentró, pensando en cómo se sentía cuando ese noble gordo la aplastaba. Se sentó con una expresión estúpida en su rostro durante lo que parecieron varios minutos antes de sentir que se disolvía en llamas metálicas. No podía moverse, pero si practicaba lo suficiente, podría deslizarse a través de grietas y pequeños agujeros. Eso sería útil. Recuperándose, volvió a centrar su atención en el orador, pero lo encontró dando su discurso, aunque lo terminó presentando a Weiss como el cantante de la noche. Se rió para sí misma. Iba a poder escuchar cantar a Weiss. Una orquesta comenzó a tocar mientras se abrían las cortinas. Weiss estaba de pie en el centro del escenario, completamente sola. Tenía la cabeza agachada y la mirada fija en el suelo. La mujer de pelo blanco comenzó a tararear. Una melodía inquietante resonó en el auditorio. La voz de Weiss llegó hasta el fondo, pero Ruby estaba lo suficientemente cerca como para poder ver los ojos de la niña. Se veían muy tristes. Weiss cantó una canción de tristeza, sus palabras resonaron en Ruby mientras la orquesta tocaba suavemente sobre su voz. Ruby nunca había oído algo tan hermoso. Ni el tarareo de Jan mientras trabajaba en los campos, ni el trino de los pájaros, ni el estruendo de las olas contra las rocas. Solo el recuerdo de las canciones de cuna de mamá se comparaba, e incluso entonces no estaba segura de que superara esto. Sin embargo, no parecía que a todos les gustara tanto como a Ruby. La noble que ocupaba el asiento a su izquierda soltó un bufido divertido, mientras que la que estaba a su izquierda puso los ojos en blanco de forma dramática. Sintió que se enojaba y vio que su visión se llenaba de plata. Suspiró, tratando de calmarse para que la luz de las llamas no distrajera a Weiss. Finalmente, la canción llegó a su fin y todos se pusieron de pie para aplaudir. Queriendo que Weiss la viera, saltó sobre el hombre que estaba frente a su cabeza y aplaudió con todo el entusiasmo que pudo. Weiss la miró a los ojos y le dedicó una rápida sonrisa antes de que la tristeza volviera a apoderarse de ella. Ruby no prestó atención cuando Jackson salió a dar un discurso. Estaba demasiado distraída por el aspecto cansado de Weiss. Como si estuviera cansada de la tristeza, pero era inevitable. Le rompió el corazón a Ruby. Fue solo cuando el patriarca de los Stne comenzó a hablar sobre Weiss que ella comenzó a prestarle atención. Cuando le contó a la audiencia que su hija iba a comenzar a buscar un esposo, vio las expresiones codiciosas de todos a su alrededor. Ninguno de ellos tenía una oportunidad con Weiss y así era como la miraban. Ella no permitiría que Weiss fuera tan estúpido. Cuando los invitados regresaron al salón de baile, ella se apresuró a acercarse a Weiss. En parte porque literalmente no podía alejarse demasiado, pero sobre todo porque quería consolar a su amiga, que estaba claramente molesta. Su voz había sido hermosa, pero con gusto no volvería a escucharla si Weiss nunca más tuviera que sentir tanta pena. Corrió tras Weiss, pero lo encontró hablando con un joven de cabello azul oscuro. Weiss la miró rápidamente antes de entrar al salón de baile con el noble. Ella lo siguió desde lejos, pero se alejó una vez que llegaron al salón de baile. Weiss ya estaría bastante estresada por tener que lidiar con todos los pretendientes, y Ruby no quería empeorar las cosas.
¿Pero qué podía hacer mientras esperaba que terminara el baile? Siempre podría practicar ese truco del fuego que hice antes, pensó y se dio una palmadita en la espalda. Esa era una gran idea, si ella misma lo decía. La multitud era el campo de entrenamiento perfecto, con todas las personas en constante movimiento apiñadas. Se concentró y comenzó a transformarse en llamas como antes, confiando en que Weiss estaría bien sin ella por un rato. Daría cualquier cosa por hablar con Ruby en ese momento. O con Klein. O con Winter. O incluso con Whitley. Con cualquiera menos con Henry Marigold. Hasta ese momento solo había tenido el disgusto de interactuar con el hombre unas cuantas veces, pero bastó con un encuentro para saber cuánto le desagradaba el joven. Entonces, Weiss, sé que estás pensando en casarte, comenzó, y ella inmediatamente puso los ojos en blanco. ¿Es esto una propuesta? Porque ambos sabemos que no la aceptaré, dijo con sarcasmo, lo que hizo que él levantara las manos en defensa. No, nada de eso. Solo quería preguntarte si te gustaría conocernos un poco mejor. Nunca se sabe, podríamos llevarnos bien juntos, explicó con un guiño coqueto. Ella se burló, sabiendo a qué conduciría eso de conocernos. Haría falta la cabeza de su padre en bandeja, todo el ejército adlesiano y que Ruby volviera a la vida para convencerla de acostarse con Henry Marigold. Desafortunadamente, no puedo decirle eso a la cara, reflexionó para sí misma mientras comenzaba a ignorar sus descarados intentos de hacerla acostarse con él. Debió haber pensado que era muy carismático porque cada palabra rezumaba una falsa confianza que hacía que Weiss quisiera vomitar. Pero él era el único invitado a esta fiesta al que no podía simplemente desestimar. No se ofende al vástago de una de las 4 grandes casas nobles de Adlesia sin consecuencias. Los Marigold eran una familia poderosa, famosa por sus grandes minas de oro y plata. Poseían una gran cantidad de tierra al norte de la capital y una pequeña cantidad de territorio en Bakuo que también era rico en minerales preciosos. Solo los Stschne rivalizaban con ellos en lo que respecta al uso de la esclavitud de los faunos, pero no podían ni siquiera aspirar a igualar la crueldad de los Stschne. Las otras 2 grandes familias nobles eran mucho más moderadas. Los Soleil eran un grupo práctico que, al ver cómo la esclavitud había dado lugar a grupos como los Colmillos Blancos, había denunciado el uso de mano de obra forzada de los faunos en las minas. Su principal fuente de ingresos era la industria bancaria, siendo el banco más eficiente de Atlas. Gran parte de su dinero se gastaba en el ejército, y donaban más que cualquier otra familia. Los Poledina eran un grupo excéntrico. Con solo 2 miembros vivos de la familia, un hombre mayor y su hija adoptiva, rara vez salían y preferían llevar sus asuntos desde el interior de su casa. Como poseían la mayor parte del territorio al oeste de la capital, eran indulgentes con los impuestos que cobraban a la gente y obtenían la mayor parte de su dinero a través de sus acuerdos comerciales con los militares, que les proporcionaban armas de alta calidad fabricadas por los numerosos herreros de la familia. Aunque eran todopoderosos, ni siquiera ellos podían competir con los Stschnes. Eran prácticamente la realeza, y mi padre solía bromear diciendo que tenía más dinero que el reino de Bakuo. Poseían territorios en todos los reinos y participaban en todos los negocios imaginables. Sus aserraderos eran lucrativos, sus minas de hierro prósperas y sus flotas mercantes, incomparables. Sin embargo, su verdadero mérito eran sus minas de polvo. El polvo se utilizaba para mejorar la destreza mágica y siempre se utilizaba para luchar contra las hordas de Green que buscaban destruir los reinos. La gran demanda significaba que el mayor proveedor de polvo de todo Remnant tenía suficiente poder para derrocar países enteros. Las otras 3 grandes familias tenían el mismo poder en el consejo, pero nunca podían competir en lo que respecta al poder real. Henry siguió intentando impresionarla sin éxito, y Weiss ocasionalmente le daba una respuesta poco entusiasta para continuar la conversación. Puede que no fueran tan ricos, pero los Marigold tenían un asiento en el Consejo Adlesiano. Podrían ganar el apoyo de varias otras familias más pequeñas y hacerles la vida difícil a los Stschnes. El Consejo de la República de Atlas estaba formado por 21 funcionarios electos que ocupaban el cargo durante 5 años. Después de eso, eran reelegidos inmediatamente porque nadie más tenía dinero para sobornarlos. La corrupción en Atlas era rampante y el ejército era una de las pocas áreas que, afortunadamente, estaba libre de ella. Se suponía que el consejo elegiría a un general para dirigir el ejército, que ocuparía ese puesto de por vida, siempre que no hiciera nada que justificara su destitución del poder.
Desafortunadamente para ellos, habían elegido a James Ironwood como general, esperando que se doblegara fácilmente y obedeciera sus órdenes. Pero, como recordó que Winter le dijo con evidente admiración, Ironwood no se doblegaría. Muchos nobles se habían indignado, y fue solo gracias al apoyo financiero de padre, los Soleil y los Poledina que el ejército no cayó en la ruina. Entonces, Ángel de Nieve, ¿te gustaría ir a dar un paseo por los jardines conmigo? Preguntó Henry con suavidad, pero Weiss lo rechazó. Lo siento, pero debo hablar con alguien, mintió, desesperada por alejarse del molesto noble. Deambuló por el salón de baile, conversando con personas que intentaban, sin éxito, ocultar sus intenciones de cortejarla para que se enamorara de ellas. Le resultaba sumamente irritante, ya que muchas de ellas eran tan poco sutiles que Ruby podría darse cuenta de que estaban coqueteando. Quería arrancarse el pelo. Pero al menos no eran Henry Marigold. Pensar en Ruby la hizo añorar a su amiga de ojos plateados, pero hablarle al aire en un lugar tan público no sería fácil de explicar. Así que, en cambio, convirtió su situación en un juego. Trató de adivinar la edad de las personas que intentaban impresionarla. El más joven era un chico que, según supuso, tendría 14 años como máximo, y el mayor un hombre de 40 años. Los hombres y mujeres jóvenes ocupaban cada momento de su tiempo, y ella saltaba de una persona a otra mientras bebía un sorbo de una copa de vino, odiando el sabor. Odiaba el alcohol. Había envenenado la mente de su madre. Pero la distraía de la tarea abrumadoramente aburrida de sentarse a escuchar el pobre intento de una noble por seducirla. Weiss miró a su padre. El noble estaba hablando con varios hombres y mujeres mayores, que de vez en cuando la miraban. Ah, está vendiendo el derecho a cortejarme. Lo que significa que tendré que pasar tiempo con sus hijos. Maravilloso. Para distraerse del asco que sintió al ver eso, comenzó a pensar en algo que disfrutaba más. Investigar la situación de Ruby no era algo que le gustara, pero sin duda era mejor que esto. Mientras estrechaba la mano de un noble, aturdida, pensó en lo que sabía sobre la maldición de Ruby. Nada. No podía entender nada. Ni su causa, ni su efecto, nada. Era un poco arrogante pensar que podía hacer lo que la bruja Glinda no había podido, pero había estado segura de que la nigromancia la ayudaría a lograr su objetivo. Distraídamente, comenzó a usar su magia para ver el aura de las personas mientras les estrechaba la mano. Su aura era la energía producida por su alma y determinaba el nivel de magia de una persona. Su aura se usaba como combustible para la magia y, cuanto más tenía, más podía lanzar. Comprobar cuánta aura tenía alguien era una tarea sencilla. Simplemente le inyectaba una pequeña cantidad de la suya, estimulándola. A partir de ahí, Weiss podía sentir cuánta aura tenía. La mayoría de los nobles tenían pequeñas cantidades. La mayoría de la población de Remnant no tenía suficiente aura para hacer magia, así que eso no era una sorpresa. Algunos tenían auras decentes, probablemente debido a que un mago poderoso se había casado con alguien de su linaje en algún momento. Era común hacerlo para permitir que sus descendientes tuvieran auras poderosas. Su abuelo, Nicholas Schne, poseía el aura más fuerte que jamás había visto. Solo había una persona en el lugar que tenía un aura más grande que ella, el general Ironwood. Sabía, sin siquiera comprobarlo, que él empequeñecería la suya, pero aún así quería verlo. Por eso, al ver al hombre que llevaba una bata blanca larga que le llegaba por debajo de las rodillas y una coraza plateada debajo, se alejó de su conversación actual y comenzó a hablar con él. Hola, general, lo saludó. Él se giró hacia ella y sonrió, reconociéndola como la hermana de Winter. Ah, señora Schne. Es un placer verla, dijo. Extendió una mano que ella tomó. Probar el aura de alguien era inofensivo y la otra parte ni siquiera lo notaría. A pesar de haberlo hecho ya varias veces, ni siquiera había usado más magia de la que necesitaría para crear un pequeño glifo, que usaba menos ahora que un hechizo innato. Su aura se fusionó con la de él y casi se quedó sin aliento ante lo que vio. El general era casi el doble de poderoso que ella y se la consideraba extremadamente talentosa. Por supuesto, el talento no era nada comparado con la pura experiencia, que el general tenía en abundancia. Al igual que los músculos, el aura aumentaba cuanto más se usaba. El placer es mío, respondió ella, haciendo que el hombre sacudiera la cabeza y se riera. Tú, Schnees, pareces incapaz de aceptar un cumplido. A tu hermana Winter le pasa lo mismo, se rió entre dientes. ¿Cómo está Winter? Si me lo permites, preguntó, ya que no había visto a Winter desde el día en que tuvieron su duelo. Ella está bien.
La envié a una misión rutinaria de caza de Grimm en el Atlas Oriental, pero es probable que ya esté de regreso. Eso es bueno. Gracias por responder, respondió Weiss. El hombre le sonrió antes de mirar hacia arriba. Al hacer lo mismo, vio que estaba mirando a su padre. Una vez que estuvo seguro de que el hombre no le estaba prestando atención, se inclinó y le susurró al oído a Weiss. Si alguna vez sientes la necesidad de escapar de Jax, debes saber que el ejército de Atlas estaría feliz de tener un guerrero tan talentoso, ofreció, y Weiss se sintió extrañamente conmovida. No conocía demasiado bien al hombre, pero parece que cuando Winter estaba con él, hablaba de Weiss con tanta frecuencia como hablaba de Ironwood con Weiss. Era agradable saber que el hombre se sentía mal por su situación y tranquilizador saber que estaba cuidando de ella. Era una de las pocas personas en Atlas que podía estar en igualdad de condiciones con Lord Schnee en lo que se refiere a poder e influencia. La gente amaba a James Ironwood, y eso le daba más poder del que podía aportar la riqueza. Pero no era necesario. Estoy bien por ahora. No es algo que no pueda manejar, le dijo al hombre. No ayudó mucho a aliviar la preocupación evidente en su rostro, pero sí dejó en claro que no necesitaba una distracción para poder huir de la mansión. Bueno, ya me tengo que ir. Tengo que terminar algunos trámites. Buenas noches, general, lo llamó. El resto de la noche fue un caos aburrido que se fue mezclando. Escuchó a la gente contarle historias extravagantes en un intento de impresionarla, pero nunca pudieron compararse con la emocionante forma de contar historias de Ruby. Intentaron hacerla reír, pero solo Ruby pudo hacerla reír tan fuerte que se puso roja y no pudo respirar. No importaba lo que intentaran, Ruby le había mostrado a Weiss cómo hacerlo mejor. Se encontró esperando con la respiración contenida a que los invitados se fueran. Una vez que lo hicieron, casi gritó lo lento que se fueron. Solo cuando se fue el último invitado, su padre se volvió hacia ella. Lo hiciste bien esta noche, Weiss. Estoy orgulloso de ti, se burló. Gracias, padre, dijo ella mirando hacia abajo. He organizado algunas reuniones con los herederos de varias casas nobles prominentes. ¿Quién sabe? Uno de ellos podría ser el que gane tu corazón. Su mensaje fue claro. No te cases con ninguno de ellos, exprime hasta el último rédito de la nobleza de Atlas. Lo entiendo, respondió ella, sabiendo que no podía hacer nada al respecto por mucho que lo odiara. Bien. Puedes retirarte a dormir, le dijo, y ella dejó escapar un suspiro de alivio. No había sido tan malo. Empezó a caminar de regreso a su habitación cuando Ruby se acercó a ella a toda velocidad. Weiss. Mira lo que puedo hacer. Balbuceó emocionada, ansiosa por mostrarle a Weiss lo que había estado haciendo mientras él contemplaba asesinar a varios nobles. ¿Puede esperar hasta que lleguemos a la habitación? Me duelen los pies, se quejó. Ruby respondió asintiendo, por lo que continuaron caminando de regreso a su habitación. Una vez que llegaron, Weiss se sentó y se quitó los tacones. Miró a Ruby y le hizo una señal para que le mostrara lo que podía hacer. Ruby le sonrió antes de cerrar los ojos y respirar profundamente. De repente, hubo un destello de luz plateada mientras se desintegraban llamas. Los ojos de Weiss se abrieron de par en par. La llama se retorció de un lado a otro, moviéndose ligeramente, antes de cambiar de repente a la forma de Ruby. Hubo otro destello y la niña volvió a ser un fantasma. Eso es increíble, Ruby. Exclamó. Con eso, Ruby podría deslizarse por pequeños huecos. Podría llegar a lugares a los que ningún humano podría llegar. Podría deslizarse por debajo de puertas, atravesar multitudes y hacer un sinfín de cosas más. Las aplicaciones de esta nueva habilidad eran interesantes. Sí, es genial. Al principio no podía moverme mucho, pero seguí practicando mientras tú estabas en el baile, explicó emocionada. Weiss asintió. Si podía lograr tanto en una noche, pronto podría hacerlo con facilidad. Si no te importa, ¿lo harías otra vez? Me gustaría ver algo, preguntó con curiosidad y Ruby volvió a cerrar los ojos de inmediato. Otro destello y desapareció, reemplazada por las rayas de llamas plateadas. Increíble, suspiró Weiss. Esa era la única palabra que se le ocurría para describirlo. Extendió la mano hacia la llama plateada, pero la atravesó como si no hubiera nada más que aire. No sintió frío ni calor repentinos, ni sensación de presión. Solo, vacío. Movió los dedos, maravillándose. Distraídamente, intentó expulsar algo de su aura. De repente, se sacudió hacia atrás por la sorpresa. Cayó de espaldas al duro suelo, lo que hizo que Ruby se reformara rápidamente y la mirara con preocupación. Weiss, ¿qué pasa? ¿Estás bien?
Preguntó en pánico. Weiss apenas la escuchó, estaba demasiado ocupada tratando de calmar su respiración. Eso no debería haber sido posible. Las ramificaciones de esto lo cambiaron todo. Esto iba en contra de todo lo que había aprendido sobre fantasmas y espectros. Su entrenamiento en nigromancia le aseguraba que no podía ser cierto. Pero lo había sentido. No podía negarlo. Ruby tenía un aura. Ruby. ¿Sabes lo que es el aura? Preguntó, respirando profundamente para calmarse después de ese shock. Sí, claro. Es la energía que produce el alma. Alimenta la magia, respondió como si fuera lo más obvio del mundo. Ruby, sentí tu aura. ¿Qué? Eso es imposible. Los fantasmas no tienen aura. No lo hicieron. Los fantasmas carecían de un alma completa para generar aura, y eso solo hacía que todo fuera más confuso. De repente, una fría comprensión la golpeó. Pero si esto era cierto, ¿dónde los dejaría? Ruby, necesito confirmar esto. ¿Podrías transformarte de nuevo? Preguntó, y Ruby asintió. Una luz plateada llenó la habitación mientras se transformaba en una llama ardiente. Weiss volvió a meter la mano en el fuego, emitió su aura y la sintió. Ruby tenía un aura, y una bastante poderosa. Era similar a la de Weiss en términos de tamaño y parecía entrenada, lo que significaba que Ruby la había usado en vida. Está ahí. No cabe duda, confirmó cuando Ruby volvió a su forma normal. La chica la miró con curiosidad antes de fruncir el ceño mientras pensaba. ¿Qué significa esto? Preguntó finalmente, a lo que Weiss suspiró. Significa que descubrí lo que hace tu maldición, dijo, a lo que la niña se quedó boquiabierta por la sorpresa. ¿En serio? ¿Qué hizo? Preguntó ansiosa ante la primera señal de progreso en su situación. Ruby, la maldición no te mató. Arrancó tu alma de tu cuerpo viviente y luego la destruyó, le dijo a la niña, pero ella solo miró a Weiss con confusión. Eso, supongo que no es bueno. Sí y no. Por un lado, tu alma está completamente intacta. El efecto de la maldición ha terminado. Tu alma podría llegar al más allá, si no fuera por el hecho de que la maldición ha hecho algo para evitar que eso suceda. Si pudiera averiguar qué, podría eliminarlo. Incluso podría ser posible devolverte a la vida para que vuelvas a ver a tu familia. La sonrisa de Ruby era enorme. Weiss no podía recordar un momento en el que la niña se hubiera visto más feliz y griega. ¿Aliviada? La falta de progreso había estado afectando a Ruby más de lo que ella dejaba ver. Weiss, eso suena increíble. Eres muy inteligente. ¿Pero qué tiene eso de malo? Weiss suspiró. Ruby, piensa. ¿Qué tan poderoso crees que tendría que ser alguien para arrancarle el alma a alguien que aún está viva? Se encogió de hombros, lo que hizo que Weiss frunciera el ceño. Ninguna persona viva podría lograr tal hazaña. Incluso si un grupo de magos del nivel de Glinda Godwitch intentara realizar un hechizo tan poderoso, las probabilidades de que tuvieran éxito son entre escasas y nulas. Sería más fácil borrar por completo una montaña de la existencia. Eso provocó una reacción en Ruby. Abrió los ojos como platos y solo dejó escapar un suave "oh". Weiss continuó. Antes, pensábamos que la maldición te impedía llegar al más allá. Para lograrlo, se necesitaría un mago de un poder increíble, más fuerte que cualquier ser vivo. Pero arrancar tu alma viviente de tu cuerpo completamente intacta. No puedo pensar en nadie en la historia con ese tipo de poder. El silencio era ensordecedor. Ninguno de los dos podía hacer otra cosa que mirarse fijamente, intentando comprender las consecuencias de todo aquello. Finalmente, Ruby habló. ¿Qué hacemos ahora? Weiss simplemente se puso de pie y se dirigió a su escritorio. Tomó su diario lleno de notas sobre nigromancia, fantasmas y cualquier cosa relevante para la situación de Ruby. Abrió una página en blanco y comenzó a escribir. Mientras lo hacía, se volvió hacia Ruby y le respondió. Seguimos avanzando. En este capítulo sucedieron muchas cosas. Más información sobre la magia y cómo funciona el aura en este mundo. Ten en cuenta que no te protege de las lesiones como en la serie. Espero que mi explicación haya tenido sentido. Si no, dímelo en una reseña y me aseguraré de aclararlo antes de que sea importante entenderlo. Hablando de eso, no dudes en dejar una reseña. Realmente me ayuda a animarme.